Señores, gracias por continuar con nosotros en el desarrollo de Despierta RD y hoy de inmediato le damos paso a la primera entrevista de esta mañana con Vladimir Rosón, quien es el encargado de la Unidad de Partidos Políticos y Sistema Electoral del Observatorio Político Dominicano, FUNGLODE. ¿Cómo está usted, señor Vladimir? Todo bien, todo Bienvenido. bien. Gracias por la oportunidad. Así es. Mira, yo le decía fuera de cámara, Vladimir, que sigo mucho los boletines o los informes que ustedes realizan sobre temas de investigación ahora mismo relacionados al COVID. Cuéntanos cuál es la más reciente, porque he visto varios, pero cuéntanos cuál es el más reciente que yo sé que ustedes están tocando, sobre todo con el tema del reinicio en este cuatrenio ahora, las labores docentes y demás temas. Así es. El más reciente, el desafío del regreso a clases en medio del coronavirus. Ujú. Hemos estado evaluando desde que se planteó en la antigua gestión del MINER la posibilidad de un regreso a clases de forma presencial o semipresencial. Estuvimos analizando lo que fue esa propuesta que se presentó en la gestión del antiguo ministro Peña Mirabal y luego pasamos a estudiar las propuestas que se hicieron tanto en la comisión de transición entre las autoridades anteriores como las actuales y lo que se presentaba, que ya dio un adelanto el presidente Luis Abinader y también el propio ministro Fulcar, que habló de que se entrará o se comenzará el año con una educación a distancia en dos vías: educación, si se quiere, virtual, a través de computadoras y tablets, y en ese plan de transición, si bien ellos no lo mencionaron en sus alocuciones, tanto Abinader como Fulcar, pero sí es cierto que en ese plan de transición se presentó que también se utilizarían los medios tradicionales como la radio y la televisión. ¿Cuál es la evaluación que hacen estas propuestas? Fíjate, nosotros entendemos que es positivo el tema de la educación a distancia. No hay las condiciones para volver a las clases. De hecho, hay muchos estudios que se han hecho y hay países que han vuelto, han aperturado, pero bajo un estricto protocolo de medidas. El caso más paradigmático en la región es el de Uruguay. Ellos abrieron por tandas y por días las clases, además de los niveles separados, prohibían los recesos, es decir, una serie de medidas que se llevaron a cabo para poder llevar los niños a clases. Y ojo, solo podían ir aquellos que los padres decidieran, no era obligatorio, era voluntario. Entonces, aún así hubo ciertas reticencias y luego algunas situaciones en algunas demarcaciones. Hay estudios, por ejemplo, de Inglaterra, donde algunas universidades importantes han dicho que incluso cuando los países han rebasado o tienen controlado el COVID-19, no es pertinente que se manden los niños a las clases. Se dice que cuando esa desconexión que ha habido social entre los niños y adolescentes por parte del aislamiento, la medida de distanciamiento, las escuelas, los centros educativos son un espacio para reconectarlo y por tanto convertir los hogares posteriormente en un foco infeccioso. De manera que la idea de llevar la educación a distancia es lo correcto. El gran reto es ahora cómo llevarla y sobre todo que sea efectiva la transmisión de los conocimientos por esas vías. Así es, mira, yo anoté unos puntos que nosotros hemos estado discutiendo constantemente aquí. La educación a distancia implica conectividad, Correcto. implica equipos, implica el manejo de los equipos, tanto de los profesores como de los padres o los niños, implica la calidad de los equipos en cuanto a velocidad, Así es. implica un tema de tiempo y de dinámica de trabajo, porque a qué hora empiezo, a qué hora termino, pero sobre todo el tema de electricidad. Si no tengo electricidad, muy posiblemente no tenga chance para conectarme a tiempo y tener mis equipos cargados. ¿Cómo nosotros podemos conjugar todos estos elementos para que sea exitoso ese año escolar? Sí, fíjate, de verdad que hay principales elementos del gran reto, ¿no? De por qué la educación a distancia, si bien es la opción, tiene estos grandes retos por delante. El primero es el tema de dotar de los equipos. El gobierno ha dicho, en palabras del ministro, que todos los estudiantes tendrán equipos. Esto ya comienza a agrandar o a aumentar el reto, porque estamos hablando de que el próximo año escolar tendrá poco más de 2.1 millones de estudiantes en el sector público solamente. Si bien es cierto que a través de República Digital se han entregado unos 460.000 equipos, el MINER dijo en mayo que tenía 100.000 en almacén y por las vías personales puede que estudiantes de escuelas públicas algunos tengan, no cabe duda que habrá que comprar por lo menos más de 1 millón de equipos. Entonces, estos procesos de compra han sido traumáticos no solo en República Dominicana, también en la Correcto. región. Y el ejemplo más claro que tenemos de una compra igual a lo que tendríamos que hacer aquí es lo que ocurrió en Perú hace un par de meses. La compra fracasó por irregularidades de la licitación y el proceso de compra, pero entre los errores principales que se vieron son cosas que yo pienso que de aquí debemos aprender. En Perú el primer presupuesto que se hizo fue de 450 millones de soles peruanos y terminó siendo de 930 millones de soles, aproximadamente 270 millones de dólares. ¿Por qué pasó eso? No se sabía concretamente cuál era la cantidad de estudiantes que no tenían o tenían equipos electrónicos. Pero además de eso, no se tenía claro el tema de la conectividad, como tú bien señalabas. Es decir,
te doy el equipo, pero si no puedo llevarte conectividad, no sirve de nada. Entonces hubo que presupuestar posteriormente ese tema. Más grave aún es el asunto de que hay zonas, aunque te pueda dar el equipo de conectividad, ni siquiera llega la señal de internet. Entonces eso también es un gran reto. A eso se suma el tema de los apagones. Habría que coordinar entre las empresas eléctricas las horas en que se preste el servicio eléctrico, que sea el servicio eléctrico, con las horas en que se imparte docencia. Pero además de eso, habría que suscribir contratos con las empresas de telecomunicaciones, tanto para temas de conectividad, con Claro, Altiz, Viva, pero también con los medios de comunicación, para llegar a un acuerdo de que en más canales de televisión y en más emisoras de radio se pueda proyectar lo que es la educación a distancia. Por tanto, todo eso, el tema de las contrataciones, el tema de las compras, el tema de la capacitación docente, porque también habrá que capacitar a los maestros para que puedan dar una transmisión efectiva a través de estos medios, y también instar a los padres a que motiven a sus hijos a tomar las clases por esta vía. Son una serie de cuestiones y elementos que presentan el gran reto de aperturar las clases a distancia en República Dominicana. Hay dos puntos interesantes. Todo lo que ha dicho es habría que. Es decir, ninguna de las condiciones en este momento está dada. Y el año escolar se supone que debería haber iniciado, creo que es el 26. El 24. Según el calendario es el 24 de agosto. El 24 de agosto. Llegamos a esa fecha con esas condiciones según la evaluación que ustedes hacen en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿tomaron en cuenta dentro de esta evaluación cómo supervisar, por ejemplo? Porque a lo mejor los profesores a través de los medios de comunicación, pensemos en la radio, se generó una excelente metodología, el profesor lo dijo como era, pero a lo mejor los niños no entienden. Sí. ¿Cómo hacen, por ejemplo, para el tema de supervisión de tareas en el hogar? Las personas que están a través de radio y televisión, porque a través de los medios digitales puede haber algún tipo de interacción, Correcto. pero a través de la radio y televisión no. ¿Este punto se ha evaluado? Sí, fíjate, respecto a tu primera pregunta, la fecha de apertura. La fecha de apertura se podría empezar el 24 como estuvo planteado o como se finalizó el pasado año escolar, con los medios que habilitó el MINER. Ahora bien, con los elementos necesarios para poder realizar una educación efectiva a distancia, a la fecha no los hay, porque no se han comprado los equipos, no se han hecho las contrataciones con las empresas de telecomunicaciones, no se ha llegado a acuerdos con los medios de comunicación. ¿Ustedes están seguros de eso? Se han capacitado. Bueno, públicamente no ha salido. Okay. Entonces, yo entiendo que cuando se haga un acuerdo con los medios será público, entiendo yo, ¿no? Y la licitación deberá hacerse también para la compra de los equipos. Entiendo también. Entonces, hasta que eso no se haga público, se entiende que no se ha hecho. Porque para comprar, el MINER no va a ir a comprarlos a una tienda, debe hacer una licitación pública, ¿no? Entonces, hasta ahora públicamente eso no se ha visto. La capacitación docente también, se han iniciado algunos procesos de capacitación, pero todavía lo que es el manejo de las aplicaciones y de las plataformas educativas que utilizará el MINER todavía no se ha completado. Entonces, con las condiciones necesarias para hacer una educación a distancia efectiva, sobre todo visto la experiencia comparada, las condiciones no están. Para comenzar con las formas que hubo para terminar el año, sí, perfectamente, porque eso ya está establecido. Luego, respecto a tu segunda pregunta, hay que ver sobre todo cómo se va a desarrollar el plan educativo que tiene pensado el MINER. Es decir, cuál va a ser el nivel de plataformas interactivas que se van a utilizar para ver en cuáles va a poder darse esa evaluación per se entre maestro y estudiante, y cuál va a ser la cantidad o el porcentaje de estudiantes que van a recibir clases a través de medios de comunicación tradicionales como radio y televisión. Exacto. Como bien tú apuntas, en ese caso no hay interacción y no hay una forma, digamos, en tiempo real de evaluar a los estudiantes. Entonces simplemente el contenido el maestro lo da, pero no se sabe si el estudiante siquiera lo toma. Entonces lo que se ha hecho en otros países, aquí habrá que ver, el plan se presentará esta tarde, pero lo que se ha hecho en otros países es que los padres se le dejan pruebines y tareas en las aulas, y en los colegios, perdón, en los centros educativos, y los padres los recogen y se lo llevan a la casa. De esta manera los maestros evalúan si están atendiendo el contenido que se les está dando por estos medios. Aquí habrá que ver cómo se va a hacer, porque en el plan que se hizo de transición, esa parte de la evaluación no se abordó. Lo que se ha hecho en otros países es eso, y pienso que debería ser la manera más efectiva y de la que se debería utilizar también acá. Tú mencionabas el punto de los medios tradicionales y justamente es una de las áreas que tal vez sea la más democrática, para decirte lo que llegaría a todos. Llegaría a todos. Pero sería efectivo manejarse a través de los medios tradicionales, por ejemplo, a lugares que no llega, como tú decías, el internet, que no tienen remotamente tal vez las condiciones. ¿Sería efectivo trabajar con un plan que sea a través de radio y televisión que se haga la educación?
Sí, yo pienso que sí. Yo pienso que primero por lo que tú dices, llega a todo el mundo. Aquí tenemos modelos ya de radio y televisión educativa. Aquí está Radio Santa María, es un modelo educativo interesante. A través de la televisión también, el gobierno habilitó el canal, por ejemplo, 17 como televisión educativa para finalizar el pasado año escolar. Y hay experiencias también a nivel de Latinoamérica donde esto ha funcionado. En principio ha habido ciertos problemas, pero luego ha funcionado. El caso más paradigmático es el de México. Ellos realizaron convenios con que las grandes televisoras como Televisa, TV Azteca, y se lleva educación a través de la televisión 24 horas al día, los 7 días de la semana, a través de 6 canales. Eh, el reto está evidentemente en que eso se pueda llevar a un proceso de se imparte la docencia a través de esas vías, pero luego se puede evaluar. Entonces, la efectividad, como tú señalas, ¿es efectiva o no? Yo pienso que va a pasar por el tema de podemos impartirla y luego podemos evaluarla. Porque evidentemente aquí se va a probar esto a gran escala. Lo hemos hecho, digamos, de forma temporal para acabar el año y de forma pues muy reducida, yo podría decir. Entonces hay que esperar a ver si se va a poder evaluar para ver si va a ser efectiva, pero la única forma de llegar a todos en los sitios, sobre todo donde no hay conexión, es a través de estos medios. Uno de los puntos que usted ponía sobre la mesa sobre experiencias anteriores es la obligatoriedad o no, en el Correcto. caso de abrirse las clases cuando ya las condiciones estén dadas. ¿Cómo se garantizaría el derecho a la educación de estos niños? Que los padres definitivamente decidan, no, independientemente de eso, mi hijo no va para clases. Ese modelo Eso lo tiene, evaluaron. sí, ese modelo tiene que ser un modelo híbrido. Es decir, aperturo las escuelas, primero, ojo, pasando por aquellas zonas en las cuales los niveles de contagios o el nivel de seguridad en términos de contagios por coronavirus no sea tan alto. Y luego, entonces, si tú no envías a tus hijos por X o Y, tú tienes el acceso a la educación virtual o a través de los medios tradicionales. Es decir, no se puede descartar uno para utilizar Dice otro. que se debería garantizar el virtual. No vas Se a deberá clases, garantizar el pero virtual. lo Así puedes es. hacer por Si no es obligatorio, si es online. voluntario, no mando a mis hijos, pero ellos acceden a través de la forma virtual o de los medios tradicionales. Se debe combinar si se decide hacer eso. Hay otro tema también con el factor tiempo, que si no empezamos en agosto el año escolar, deberá reducirse el currículum educativo. Y si es para medios de comunicación tradicional, tiene que ser una información que la pueda captar cualquiera, porque también están los rangos, o sea, el que está en el grado 1, el que está en el grado 2, etcétera. Dentro de esta situación, ¿se pudiera tal vez manejar que el currículum se acortara? Bueno, es una opción, es una opción. Va a depender sobre todo de la forma en que conciban el año escolar y en este plan que se presentará esta tarde. Es decir, si se presenta un plan proyectado a todo el año escolar de forma virtual o si se presenta un plan proyectado a que cuando las condiciones cambien se volverá a la presencialidad, entonces ahí se podrá ver si esto podrá acortarse o no. Si se presenta completo hacia forma virtual, yo pienso que no habría necesidad de acortarlo, porque de forma virtual se podría dar perfectamente. Ahora, si se presenta un plan que va a depender de las condiciones, pues esto llevaría a la alternativa de que bajo una determinada circunstancia haya que acortar el currículo. Entonces va a depender mucho de cómo se concibe el plan educacional y sobre todo de cómo esa adecuación curricular que ha planteado también el MINER finalmente la programe. Aquí se ha hablado también de igualdad educativa, de un poco acortar la brecha educacional. Entonces, en ese sentido va a depender mucho de lo que ellos planteen. Año completo virtual o una modalidad mixta. ¿No pudiera esto impactar en la calidad de la educación que se vaya a impartir durante este tiempo? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, va a haber que trabajar mucho en la capacitación docente y sobre todo los padres con los hijos también para que tengan la responsabilidad de estar ante estos medios, de utilizarlos. Por eso el ministro Fulcar ha dicho que los padres tendrán que convertirse en coeducadores, porque habrá que darle seguimiento a los niños, ¿no? Entonces, el impacto en la calidad es, sin lugar a dudas, hay que ver hasta qué punto va a ser. Esperemos que no sea tanto y ahí va a depender mucho de la capacitación docente que haga el Ministerio de Educación. ¿Se habla de ese desafío? Sí, Se ha puesto sobre la mesa el desafío de cómo hacer para recuperar quizás estos puntos que por reducción quizás del currículum no puedan ser impartidos durante el tiempo que debería sí, estar establecido. de forma oficial todavía no se ha hecho el tema de cómo quizás recuperar. De hecho, lo que se ha hablado es un poco de proyectarse hacia el futuro, una educación también con esta modalidad virtual y si se quiere fortalecerla, que es lo que han hecho también muchos países que están más avanzados que nosotros en la región. Pero el tema de compensar no se ha hecho. De hecho, otro de los retos al iniciar ahora es cómo evaluar
algunas cosas que quedaron sueltas del año escolar Correcto. anterior, ¿no? No hubo pruebas nacionales, hubo algunos estudiantes que fueron simplemente pasados de un curso a otro. Entonces todo eso es evidente que va a necesitarse que entre en un proceso de evaluación y sobre todo de readecuación de cara a ese próximo año escolar. Tú sabes, Vladimir, que uno de los retos principales, no solamente después que esté todo el plan armado, lo tendrá la familia dominicana, el papá y la mamá, porque entiendo que debe haber una dinámica y un protocolo de respeto y disciplina Sí. hacia esto. ¿Cómo ustedes ven esta parte? Sobre todo porque hay muchos padres y madres que están trabajando, porque a veces las condiciones de Se una vuelve vivienda no increíble. tienen el espacio para Sí. que tú te sientes tranquilo Correcto. a hacer tus tareas, porque a veces vivimos en el callejoncito, pegaditos, todo eso. ¿Cómo hacer para que esto se pueda cumplir? Ya no de la parte de la institución, sino de la parte de la casa, de papá, de mamá, del estudiante. Hay que trabajar en campañas publicitarias para concientización de los padres. Y sobre todo, el ministerio también va a tener que preparar planes acorde a la disponibilidad de los padres. Para nadie es un secreto que hay padres que trabajan todo el día y que de hecho enviar al niño a la escuela es su solución, Así es. porque allí se queda todo el día, allí le dan alimentación y no es un tema de preocupación. Ahora el padre tendrá que encontrar un espacio para llegar y con el niño sentarse en la tablet que le den o si tiene los accesos a los medios digitales, atenderlos o a la televisión o a la radio. Entonces, básicamente aquí va a tener que seguir habiendo un trabajo del Ministerio de Educación. Aquí va a haber que haber una concientización de los padres y sobre todo el MINER tiene que escuchar a los padres. Es decir, ok, te entiendo, tengo que estar con mi hijo frente al televisor, frente al computador, pero entiéndeme a mí, no tengo tiempo. Entonces va a haber que buscar la forma de acordar un tipo de modelo, ¿no?, que ayude también a los padres en ese sentido. Hay padres que se han quejado porque entienden que no es efectiva este tipo de modalidad o que ellos no tienen el espacio para poder darle seguimiento al niño. Evidentemente, de parte de los estudiantes es complicado porque a un niño tú le pones una tableta, una computadora delante y él piensa en jugar, en entrar a otro tipo de plataformas y no en tomar la clase. Entonces va a haber que haber mucho seguimiento de los padres y yo pienso que el MINER va a tener que trabajar mucho también y escuchar a los padres y conjuntamente preparar un modelo que sea efectivo para ambos. Desde su perspectiva, en relación con el último informe, ¿cuál es porque hemos hablado de muchos retos, pero según ustedes, ¿cuál es el mayor dolor de cabeza que tiene que enfrentar actualmente Fulcar y su equipo? El mayor, y yo pienso que el primero, es este gran compromiso que ellos han hecho de dotar de equipos a todos los niños y niñas. Yo pienso que es un gran reto. Entiendo que ellos habrán evaluado la posibilidad de esto, los costos, el tema de las situaciones que conlleva, pero el mayor reto es ese. Y pienso que debe pasar por una identificación de los niños que ya poseen, de los que no tienen, las zonas que hay conectividad, las zonas que no hay. Hay que realizar como una especie de censo. No, Y 24 es ahora. Sí, es ahora. tenemos es ahora ya mismo. Es el principal reto por eso, porque para iniciar se entiende que se tienen que comenzar a dotar de este tipo de cosas. Entonces, eso sería lo primero. Y lo segundo, la capacitación está ahí de la mano. Son los dos principales retos que yo entiendo. Cierro con esta pregunta, Vladimir. ¿De acuerdo o no con que se eliminen las pruebas nacionales? Wow. Definitivo, no ahora. Definitivo, no por ahora. Ese tipo de provines, hay muchos países que no se utilizan. De hecho, en los países que tienen educaciones más avanzadas para evaluar a los niños no se utilizan. Ahora bien, en la posición en la que se encuentra la educación dominicana, si no se utiliza eso, habrá que utilizar otro mecanismo como filtro para pasar de un modelo a otro, porque tampoco nosotros, como bien decimos, en muchos países con un modelo de educación avanzada no se utilizan, es porque sus niveles educativos son mucho más altos que los nuestros. El nivel de transmisión de conocimientos y de filtro para pasar de un modelo a otro también es más efectivo. Por tanto, aquí si las eliminamos, habrá que buscar también otro modelo de evaluar a los muchachos. Vladimir, muchísimas gracias por habernos acompañado Ha sido un placer. esta mañana. Vladimir Rozón, encargado de la Unidad de Partidos Políticos y Sistema Electoral del Observatorio Político Dominicano de Funglode. Con él nos vamos a la pausa, al regreso, nuestro próximo invitado.